Pues el tema es que hace poco tuvimos una sorpresa interesante en las elecciones alemanas. Así que primero el contexto. En 1938, distintas potencias combatían para imponer su modelo de sociedad, su modelo de uso del poder y su modelo económico en un campo de batalla pequeñito que servía de campo de pruebas de armamento nuevo. La guerra civil española, la guerra de España, es eso. En 1938 ya habían pasado cosas muy interesantes. La oligarquía alemana, temiendo que los rojillos socialistas y comunistas fueran ganando cada vez más peso parlamentario, maniobraron para conseguir que un pintor fracasado bastante carismático con bigote ridículo se hiciera con la Cancillería del Reich. Son ese tipo de cosas que resultan divertidas. Hay pequeñas diferencias y hay grandes semejanzas. Por ejemplo, Gran Bretaña apoyó a los fascistas entonces y los sigue apoyando hoy por hoy. Esa es una de las grandes semejanzas. Quiero que penséis en esto porque existe una guerra en Ucrania donde distintos bloques están poniendo a prueba sus distintas doctrinas militares y haciendo pagar el pato a los que estén más cerca e incluso envalentonándose todavía más para liarla todavía más grande. Y en Francia, que decía Rafael Poch que sería el último bastión del estado del bienestar en Europa y hasta que no cayera allí no podría caer en ninguna parte, pues la derecha y la ultraderecha, Macron mediante, ha cogido y ha estado maniobrando para que los que ganaron las elecciones legislativas no sean los que tienen el gobierno del país, por lo que sea. Así que si las analogías entre el pequeño Napoleón y el Napoleón de verdad, que tiene que estar revolcándose en su tumba, y lo que hizo el Estado profundo alemán de la República de Weimar para impedir que los izquierdistas se hicieran con el poder, ¿os parece poco interesante? Quiero deciros que 1938 está siendo un año verdaderamente interesante de estudiar y no le tengo tanta esperanza a 1939 cuando llegue diciembre. No obstante, vamos a ver qué es lo que ha pasado en las elecciones de Alemania y vamos a ver qué es lo que se puede aprender desde allí y de aplicación aquí. Porque una de las cosas que debemos pensar siempre es todo el entramado mediático corporativo conspira para hacerle la campaña electoral a la ultraderecha, aunque solo sea para que así la derecha moderada, entre comillas, digo entre comillas porque el Partido Popular lo fundaron 7 ministros fascistas a gritos de viva Franco. Si eso no es ultraderecha, pues a lo mejor tenemos que medir la brújula de otra manera, coja y parezca razonable, aunque no lo sea, aunque al fin y al cabo sean una excepción. Pues desde esa perspectiva, bienvenido a Ampliando en el Debate y bienvenido a las últimas elecciones en Alemania. Es que, a ver, Alemania siempre es un país particular, porque es un país tan influenciado por el romanticismo que tiende siempre a generar convulsiones un poco particulares. Y ahora mismo en Alemania podríamos definir que a diferencia de Francia, es que Francia tiene 3 campos muy definidos, ¿no? Que serían lo que has dicho tú antes, de lo que has comentado, Macron, que sería un poco el representante, el que expresaría esa idea de las élites cosmopolitas. Por otro lado está Le Pen, que sería la que representaría o expresaría tanto a los abandonados del interior como a las élites nacionales. Y por último, pues el Frente Popular o Francia Insumisa, que representaría al bloque popular. En Alemania estas posiciones no son las mismas. Alemania, su crisis es diferente. Es un país que ahora mismo está muy presionado porque está dejando de ser la locomotora europea o está la guerra de Ucrania. Al final Ucrania es un país que ha atentado contra una infraestructura estratégica cuando volaron el gasoducto que unía Rusia con Alemania. Y Alemania ahora mismo está teniendo muchos problemas a nivel de, sobre todo, pues Volkswagen hace poco ha anunciado que
que va a cerrar plantas en Alemania. Es un país que está atravesando una crisis económica que lleva un año en crecimiento cero, -1, -0,1, 0,1, y que entonces está planteando, a diferencia de Francia, Francia es un país que es consciente de su declive. De hecho, lo discuten o lo hablan públicamente. Es un país que problematiza públicamente su declive, tanto en su posición en el mundo, como también problematiza también la idea de que tienen ellos ahora en este declive, cómo gestionarlo. En cambio, Alemania esto no había llegado hasta ahora. O sea, llevan aproximadamente 3 años en el cual se han introducido ellos también en el declive como país, en plan que empiezan a retroceder posiciones económicas en el mundo, también posiciones políticas. Ahora mismo la subordinación con Estados Unidos es más fuerte que nunca. Y en este contexto un poco yo diría, de turbulencias, ¿no? De turbulencias o de inestabilidad y de no saber muy bien cómo enfocar o qué proponer para salir de este embrollo, surge Sarah Wagner, que es un poco una de las grandes sorpresas, aparte, evidentemente, de la victoria de Alternativa por Alemania en el estado de Turingia y segunda fuerza casi ganando en Sajonia. Hay una cosa que me resulta muy, muy interesante en ese plan, que ya lo hemos comentado en la introducción. Se cuenta que las típicas mitologías de las que nos gusta hablar para demostrar lo muchísimo que nos queremos a nosotros mismos, que en España no hay un partido de ultraderecha con posibilidades reales de éxito. Eso se contaba y era una auténtica milonga. Lo que hacía a España excepcional no era que no hubiera un partido de ultraderecha con posibilidades de voto. Lo que hacía excepcional a España era que había tenido al Partido Popular, insisto, fundado por 7 ministros fascistas a gritos de viva Franco, entre ellos pues el camarada Fraga Iribarne, que ahí es nada, un montón de sus altos cargos, entre ellos José Mari Aznar, ¿no? Chema Aznar, habían escrito en contra de la Constitución esa de la que ahora presumen y con la que se dan golpes en el pecho de constitucionalistas, porque este es un papi de papistas más que el Papa, ¿no? Pues allí que ese problema sí que no lo tenían, les ha sorprendido bastante el auge paulatino de este fenómeno de la ultraderecha. Y claro, dice, es que esto sería peligroso. Bueno, tampoco es para tanto. Aquí han tenido 2 legislaturas con mayoría absoluta y otras 2 con necesidad de buscar pactos y apoyos con independentistas catalanes y vascos. Y el país ha sobrevivido a pesar del daño que han podido hacer. ¿Realmente crees que la extrema derecha alemana es muy diferente de los herederos de la oligarquía fascista española? Sí lo creo, la verdad, sí lo creo. También creo que el movimiento nacionalsocialista alemán es muy diferente al franquismo. También incluso creo que es diferente al fascismo italiano. Es que la diferencia, para mí, la principal, por ejemplo, de Alternativa por Alemania es que Alternativa por Alemania es un partido outsider, mientras que Vox no lo es. De hecho, Vox le ha salido ahora mismo otra pieza al lado, que es Alvise y esta nueva propuesta, que esta sí que es outsider de verdad. Es decir, Vox es un poco, en mi opinión, es el régimen recalentándose, ¿no? Al final estaba en las entrañas del régimen, ¿no? Vox, o estaba, como tú has comentado ahora, en el PP, ya formaba parte de forma estructural en el régimen, sobre todo a través del Poder Judicial, también en los medios, en ciertos sectores económicos, y también, evidentemente, en la policía y en la Guardia Civil. Es decir, que había sectores del Estado que ya estaban en Vox antes de Vox. Y Vox es un poco la expresión pública simplemente de ese recalentamiento del sistema, de esa entraña del sistema. Entonces, no es un partido exactamente outsider, a diferencia de Alternativa por Alemania o Le Pen, que también es un partido muy outsider, que no forma parte de los consensos de la Quinta República en el caso francés, ni tampoco de la actual República Federal Alemana en el caso de la Alternativa por Alemania. Son partidos outsiders, son partidos que están fuera del sistema, aunque ahora mismo progresivamente tienden todos los sistemas a intentar integrarlos, sobre todo en Francia y en Italia, con Meloni. Pero es verdad que esta ultraderecha siempre ha sido outsider, sobre todo la francesa y la alemana. Es una ultraderecha que ni siquiera está en los consensos europeístas, no está en los consensos. O sea, realmente la definición si eres o no consenso es la OTAN. O sea, es decir, si tu partido de extrema derecha apoya o no la OTAN, es básicamente lo que la Unión Europea y la OTAN, que es básicamente lo mismo, no lo mismo, pero que son dos organizaciones supranacionales que se apoyan mutuamente. Si estás en contra de estas dos organizaciones supranacionales, pues entonces estás fuera del sistema. Y eso le pasaba a Le Pen. Le Pen va basculando, pero en principio sigue ahí. Alternativa por Alemania es clarísimo que es no sé si anti-OTAN, pero sí están fuera de esos consensos.
Y Vox, por ejemplo, pues claro, evidentemente Vox es un partido que es ultra atlantista, le encanta a Estados Unidos, le encanta la OTAN, le encanta más o menos todos los ejes de incluso los europeístas. O sea, es más, está la línea, siempre están los partidos coaligados con toda esta idea de Meloni y del bloque de Visegrado en Europa de intentar refundar en clave cristiana pues Europa, pero siempre desde el marco europeísta de la Unión Europea. Vale, pues ahora vamos a lo que es la parte de Sara. Ha resultado sorprendente cómo una escisión de Die Linke de hace relativamente poco ha planteado una propuesta alternativa a lo que hace Die Linke y sobre todo alternativa a lo que hacen los verdes alemanes que los verdes en general y los verdes alemanes empiezan a aparecer un caballo de Troya de la geopolítica estadounidense para robar base de apoyo a los partidos de izquierda tradicionales, pero montando algo que sea un poco distinto, ha recabado un éxito enorme con el tiempo en el que ha estado funcionando y con las expectativas que se tenían sobre ella. De hecho, ahora mismo no creo que prácticamente nadie sepa deletrear correctamente su nombre, si no se para a pensarlo mucho y lo mira, así, en el público general, ¿no? Pero si cuesta mucho, cuesta a todos que incluso leemos y tal, es que nos cuesta un montón lo de Sarah Wagner. O sea, y además que si lo pronuncias en alemán es como aún más extraño, porque hay demasiadas consonantes ahí metidas. Vamos a hablar de Sara. Sara y el movimiento... claro, su partido se llama Movimiento Razón y Justicia, que aún no tiene este nombre oficial, pero en principio es Movimiento Razón y Justicia. Pasa que vamos a decir Sara para que la gente entienda de qué estamos hablando, Sarah Wagner. Pues volviendo a Sara, claro, realmente su gran oposición, a quien se opone realmente es a los verdes, no es a Die Linke. A Die Linke lo entiende como un partido capturado por los cuadros urbanitas de académicos que ya están simplemente colonizados intelectualmente o políticamente por los posicionamientos de los verdes alemanes. Es decir, ella entiende que no hay salida orgánica posible, por eso monta la escisión. Ella piensa que no hay posibilidad. Ella ya en 2017, dentro de Die Linke, montó En Pie, que ya fue intentó hacer una plataforma interna en Die Linke para hacerse con el control de Die Linke, que no logra, que fracasa esta propuesta de En Pie en el año 2017 de Sarah Wagner. Al fracasar, se mantiene como coportavoz, luego se va al Parlamento Europeo y con Die Linke también, y desde ahí se venía del Parlamento Europeo y se va al Parlamento, al Bundestag, y ahí monta la decisión hace un par de años. O sea, ya rompe el todo hace un par de años, aunque el año pasado se vaya solo un año desde que monta la plataforma propiamente dicha que ella monta. Lo interesante de esa Wagner, que es que en 2021 saca un libro que voy a apuntarlo aquí. Creo que ya debe estar agotadísimo porque lo editaba Lola Books, que se llama Los Engreídos, que es su libro. Hay una cosa que quiero comentar a ti y a todos, que a mí es una cosa que me parece muy sana, que aquí un poco Pedro Sánchez lo ha hecho, pero un poco extraño, que es que, por ejemplo, en Francia hay mucha tradición de que los candidatos a presidentes o los candidatos presidenciales siempre saquen un libro antes o sea, como postulando sus ideas o sus teorías. Y es verdad que es muy interesante que Sarah Wagner haya justamente un poco planteado toda su gran hipótesis a través de un libro propio, que es una cuestión que en España no es nada habitual y que yo creo que es una sana tradición que estaría muy bien intentar importar, porque al final parece que aquí los políticos, por ejemplo, Rejón o Pablo Iglesias, sus libros son de después, son un poco de memorias, ¿no? De después de haber pasado por la política te sacan el libro, pero no son anteriores, no ni siquiera son libros postulando de hipótesis en su caso de Podemos o cualquier otro tipo de hipótesis. Total, Sarah Wagner, Los Engreídos. En Los Engreídos es verdad que hace un análisis muy profundo sobre esta idea de criminalización de la clase trabajadora alemana por parte de las élites de izquierdas académicas de las grandes ciudades. Ella plantea, a mí me interesa mucho, hay una idea ahí que tiene muy potente, que es la idea de que todas estas clases medio altas o académicas o de izquierda, podríamos decir, ilustrada, confunde las virtudes morales con los propios privilegios que puedan tener. La gente tiene privilegios, por ejemplo, poder comprarte un coche eléctrico. Ya habla mucho del coche eléctrico porque mucha gente de los verdes se compra coches eléctricos y aleccionan al pueblo porque no se compran coches eléctricos. Y dice, claro, pero tú estás confundiendo un privilegio de poder comprar ese coche con una virtud moral. Y entonces es verdad que ella habla mucho en ese sentido de estas confusiones que hay entre confundir virtud moral con privilegios propios.
toda la impugnación, al final, la impugnación que hay en este libro es un poco lo que pasa en todo el mundo occidental, ¿eh? Es decir, hay dos grandes liderazgos que podríamos definir que son Mélenchon y Sarah Wagner, que todavía sostienen la impugnación de verdad a lo que sería el status quo o al establishment tanto socioliberal como liberal como de la izquierda ilustrada, izquierda progre. Es que ella le llama a la izquierda a lo que llamaríamos, que aquí se ha popularizado la palabra woke. Ella no habla de woke, es curioso porque ella habla de izquierda liberal. Ella siempre habla de izquierda liberal o izquierda elitista. Ella habla en esos términos, izquierda liberal, que en el fondo yo creo que es mucho más ajustado. De hecho, me parece muy ajustado el término llamar izquierda liberal a esa vertiente de la izquierda que simplemente compra más o menos los postulados de una parte de las élites económicas, que sería la parte de las Big Tech, Silicon Valley y demás. Y además creo que se ajusta mucho porque en el fondo esta izquierda liberal sí que postula posicionamientos liberales todo el rato, sobre todo en los estilos de vida de la gente, más que en lo económico. A lo mejor, pero en los estilos de vida sí lo hace. Viva la libertad individual, pero no la libertad individual, sino viva el individuo como fin en sí mismo y viva la expresión de individualidad de esa persona sin más. Sarah Wagner, en ese sentido, pues tiene, creo que es muy afinada ahí y tiene una gran impugnación. Hay dos o tres ejes que ella impugna claramente, ¿no? Que es un poco lo que aquí en España asociaríamos a lo que plantea Nairi Simón, por ejemplo. Es que ella impugna mucho el progreso. La idea del progreso es lo que más ella lo ataca mucho, ¿no? En plan que ella entiende, y yo creo que esto es muy importante tenerlo en cuenta, ella de alguna manera recoge la tradición esta de Walter Benjamin, el famoso filósofo alemán que de hecho fue hallado muerto en Portbou, aquí en Cataluña, en extrañas circunstancias en el año 42, una persona perseguida por el nazismo, un marxista heterodoxo, y en su tesis sobre la historia, Walter Benjamin es el que dice o el que asegura que si hemos entendido siempre que lo que hay que hacer es acelerar la historia o que la locomotora de la historia tiene que ir para adelante porque el progreso y tal, no sé qué, las contradicciones internas del capital, tal, él impugna esta idea y él sitúa que no, que lo revolucionario es justamente pisar el pedal de freno de la locomotora de la historia, que justamente es frenar el tren para poder abrirnos a otros horizontes de posibilidad. Esa es un poco la idea de Walter Benjamin, que recoge Sarah Wagner y que también está recogido que un poco, que esto que más aquí, para entendernos con liderazgos de aquí o referentes que pueden haber en España, pues a Nairi Simón sería la que más se parece, en el sentido de que ella impugna, o ella, su gran frase, ¿no? De vivir peor que vivimos peor que nuestros padres, es como un misil a la línea de flotación del discurso, la narrativa del progreso, que no hemos progresado. Y que además lo revolucionario es justamente detener esa maquinaria de progreso, o que este tren en el que estamos inmersos nos llevaría a una hecatombe, Curiosamente, a todo esto, si fueran los verdes ecologistas de verdad, estarían en la misma posición. Porque ¿qué hay más hecatombe o derrumbe que la crisis climática? Por tanto, hay que detener. Es decir, ¿cómo decir? Si tú eres ecologista, además es curioso porque Sarah Wagner se declara ecologista, evidentemente, simplemente que critica el capitalismo verde. Claro, es muy extraño a nivel teórico o a nivel político que tú digas, por un lado, que el cambio climático, o sea, que se va a acabar la vida en la Tierra o la vida como la conocemos en la Tierra a causa del cambio climático, que está causado por los excesos del progreso, de la producción, del consumo, de la forma de cómo nos relacionamos. Y es curioso que en vez de querer detener la máquina, ¿no? Decir, oye, paremos máquinas, porque, hostia, que nos vamos a la hecatombe, que nos vamos al apocalipsis. Son curiosamente, estos ecologistas verdes los que más quieren pisar el pedal de aceleración. Los más que se van ahora, además ahora tienen un nombre, porque hay como un debate en los ecologistas, hay un debate, y son los que se llaman así como que hay que ir muy rápido, que hay que invertir ahora y tal, no sé qué, ni siquiera, y es muy interesante, ¿sabes qué? No sé cómo se llaman ahora, son aceleracionistas, yo creo que se llaman aceleracionistas, sin más. Y es muy curioso porque Sarah Wagner entra en estos ejes que son cardinales, ¿no? De lo que llamamos la ideología dominante de izquierdas, liberal de izquierdas. Claro, y todas sus posiciones son inaceptables para mucha gente que en el fondo es ganadora del sistema. Claro, si tú eres ganador del sistema, tú en el fondo tienes tu posición de poder, sea en la academia, sea en la cultura, sea en la universidad, sea en la política, tú ya te sientes ganador del sistema y en plan todo te va bien para ti. Y es muy fácil perder de vista la gente olvidada, la gente abandonada, la gente perdedora de la globalización, que es donde entra Sarah Wagner, preocupándose de esta gente. Entonces, yo creo que Sarah Wagner tiene una hipótesis muy fuerte, muy bien anclada, que para mí lo definitivo es esta idea, la idea de detener la locomotora del progreso, o sea, la locomotora de la historia. Es decir, ella entiende que hoy progreso, avance o revolución se asocia
a neoliberalismo. O sea, se asocia a reformas que van en contra de los derechos de la clase trabajadora. Es decir, todas las reformas que se han producido así sustanciales en los últimos 20 años en todo Occidente, en toda Europa y en todos Estados Unidos, son reformas que siempre han ido como perjudicando, deteriorando derechos de las mayorías sociales. Es un poco, esta es la idea que tiene Sarah Wagner, que es la que más expone, y creo que es la cardinal, porque de esta idea van a hacer luego la idea de orden y la idea de paz, que es un poco la triada que tiene ella. Soberanía, paz, orden. Y todo si vamos profundizando, vamos a ver que todo se engrasa muy bien, que todo en ella se engrasa muy bien a nivel de hipótesis. De hipótesis es sólido, es muy sólido. Es en plan, porque además, claro, como te va a decir que el mundo es inestable, el progreso nos lleva a un estadio de inestabilidad, un estadio de apocalipsis, un estadio malo, frenar, reordenar, poner orden del pueblo en este caso, orden del pueblo y, claro, ¿qué hay más de orden del pueblo que la paz o la convivencia? Por eso va a ser una persona que va a ser muy proactiva en la idea de desarme global o de desarme del mundo y de la paz, sobre todo la paz en Ucrania y en Palestina. Única. Porque eso es muy interesante porque últimamente he visto artículos de Miquel Ramos y otra gente que critica que no sea internacionalista a Sarah Wagner cuando la única internacionalista que hay es ella, que es la única que apoya la paz en Palestina y en Ucrania. Es la única que no quiere que se siga matando al pueblo. Eso es internacionalismo. En cambio, ustedes, que dicen que ella no es internacionalista por no sé qué de la inmigración, ustedes son los que están apoyando guerras, que sí que matan al pueblo, provocan movimientos de población. Un refugiado no es refugiado porque quiera, que es un poco el debate que también quiere meter Sarah Wagner en ese sentido. Un refugiado no quiere ser refugiado de nada. No quiere ser refugiado. Nadie quiere que porque le han metido una bomba en su casa tenga que obligarse a irse a otro país. Es una desgracia. Entonces, ¿cómo hay que evitar las desgracias? Pues primero evitando las guerras. Y es lo que en Sarah Wagner entra. Respetando luego a nivel de refugiado pues cualquier tipo de derechos humanos y tal. Y ella es una persona que además siempre, todas sus intenciones, también porque le mete mucha caña con eso, siempre se declara como antirracista y además como que el racismo es una preocupación que tiene personal ella contra la que quiere luchar. Nada que ver con la extrema derecha. La extrema derecha jamás en su vida ha hablado de un discurso sobre África o sobre o los conflictos del mundo. Es que les da igual. Nunca vas a oír hablar a Vox o al candidato por Alemania de que hay que desarmarse, dejar de vender armas. Eso nunca lo van a decir. En cambio, esta sí lo dice porque no tiene un discurso. No tiene un discurso que tenga nada que ver con, que no conecta con, o sea, que rompe los ejes que te pone la extrema derecha. De hecho, Otegi parece que ha aprendido alguna lección de lo de Sara y ha dicho una cosa que es razonable, que es que la gente debe tener derecho a vivir con dignidad en sus países. Esa es la primera norma. Y luego ya viene la norma de, evidentemente, los derechos humanos y tal, pero claro, como mínimo, que la gente tenga derecho a vivir con dignidad en sus países. Pero es que esto es perogrullo, esto parece de perogrullo. O sea, ¿cómo que hay que repetir esto? Si además es que toda la izquierda, en general, siempre ha sido pacifista, ha estado a favor del tercer mundo y ha estado a favor de que se desarrollen esos países, que tengan soberanía, que tengan capacidad de autonomía, de capacidad de autogobernarse, capacidad de crecer. No sé qué pasa ahora. Ahora parece que parece que hay que mandar bombas a esos países, a Libia, por ejemplo, destrozar ese país y luego coger a la gente que está tirada al mar por culpa de esas bombas que has tirado tú. Bueno, es un poco raro. Este deal es un poco raro. Parece un deal de la industria armamentística. No, parece un deal que en plan, yo tiro bombas y tú me coges a la gente que mató, a la gente que no ha acabado de matar, me la recoges. Es que es un poco, a mí se me parece un poco extraño. Este discurso me parece extraño. Y además es muy racista. Es que aquí acabo con esto, porque es verdad que hay un discurso ONGista, un poco raro, que dice que imagina un negro global, ¿no? Un negro en patera. Claro, como si fuera lo mismo un habitante de Mali que de Senegal, o una persona del Congo, o una persona de Sudáfrica, una persona de Sierra Leona, una persona de Somalia o una persona de Libia. Son gente que está separada por 5.000 kilómetros. Que sí, tienen un color de piel, pero es que la gente que luchamos contra el racismo intentamos que eso no sea lo determinante. Lo determinante es que son personas diferentes. Es que, claro, esta gente imagina que hay solo un negro global, cuando no funciona así la cosa. Además, es que no funciona así. No funciona así para nada. Y cada país tiene sus propias particularidades y cada país tiene sus propios procesos de emancipación o de construcción. Y la izquierda tiene que apoyar, en mi opinión, todas las estructuras de poder y de gobernanza mundial que permitan una mayor soberanía de esos pueblos y un mayor empoderamiento. No tirarles bombas. Entonces, es indisociable la paz. Pasa un discurso que es lo que dice Sarah Wagner. Tiene otra frase de Sarah Wagner muy interesante sobre este tema,
Es que me la apunté, se me quedó grabada porque decía que la inmigración no va a arreglar los problemas del mundo. O sea, la idea está de que a veces da la impresión de que con la inmigración sí se resuelven los problemas del mundo. Los males del mundo se resuelven acogiendo a todo el mundo. No funciona así el mundo. Es decir, es que son todo causa-efecto de lo mismo. Y decir, y no puedes confiar en simplemente acoger a todo el mundo o abrir todas las fronteras para que se solucionen los males que existen realmente en el mundo. Porque hay muchos males, son muy complejos, claro que son muy complejos. Y todo esto no tiene que ver con derechos humanos, en plan, derechos humanos a tope, como decirlo yo en este caso a tope. Y creo que a Sara Wagner se puede recriminar, que a veces es verdad que yo creo que el punto más delicado de su discurso es sobre la inseguridad ciudadana, que ya sí que en esto sí que entra como la derecha. Lo más conservador que tiene el nivel de ejes de derecha no es tanto la inmigración, no es tanto la excusa de inmigración, sino es más la forma de enfocar la criminalidad en el interior de Alemania. Como ha aumentado allí un poco, hay la sensación de crecimiento de inseguridad en Alemania, en la población. Ella ha cogido unos marcos ahí que corresponderían a la derecha.